Saludamos ahora en modo Fonteque a Jorge Altamira, fundador y dirigente de Política Obrera. Fue legislador porteño y candidato a presidente de la Nación en 5 oportunidades. Esta semana Altamira publicó una nota donde hablaba de el cepo libertario. Vamos a hablar sobre economía con Altamira, sobre el ministro de Economía Luis Caputo, y lo presentamos con Roque Narvaja, este clásico, viejo tema de Roque Narvaja. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre, la vida se detuvo hace tiempo y de repente. Jorge Altamira, muy buenos días. Aquí Elizabeth Pejer, Alejandro Gómez lo saludan. Bueno, ¿en qué contexto, cómo ve lo que está sucediendo justamente con esto, con la economía y las políticas que está llevando adelante el ministro de Economía, Luis Caputo? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo escribí ese artículo porque tanto Milei como Caputo elogiaron haber establecido o conservado el cepo, y que eso lo habría protegido de la crisis internacional. Por lo tanto, a eso obedece el título del cepo libertario, porque todo el mundo suponía que la intención tanto de Milei como de Caputo era progresivamente o en algún momento levantar el cepo, y en función de la crisis mundial lo tendría que conservar. La idea de fondo acá es que hay un escenario internacional que golpea fuertemente el plan económico de Milei, que se puede resumir en lo siguiente: una devaluación enorme en diciembre, cuyo único propósito fue desatar una inflación del 25% en diciembre y 12% en enero para podar salarios y jubilaciones y otros gastos sociales. Ese fue el único propósito, es decir, hacerle pagar a los trabajadores la cuenta del déficit fiscal, no solamente del presupuesto, sino inclusive el déficit fiscal del Banco Central. Y como decía Milei, esto es un ajuste descomunal, el más grande de la humanidad, algo que no creo que sea así, porque el ajuste probablemente más grande de la humanidad es el que está haciendo Maduro en Venezuela. ¿Y cómo ve la salida? Digo, ¿qué puede pasar de aquí en más frente a lo que está pasando con los mercados si esta búsqueda que estaba haciendo el gobierno de conseguir financiamiento para poder salir del cepo, cosa que hasta ahora no sucede? Bueno, precisamente como consecuencia de esta crisis se ha agravado, o mejor dicho, se ha bloqueado, obstaculizado el propósito del gobierno de empeñar el oro del Banco Central para conseguir un préstamo. Porque el préstamo ese, que iba a ser un préstamo en donde Argentina o Milei pretendían obtener 5.000 o 3.000 millones de dólares con el respaldo de bonos de la deuda externa, en este momento es inviable, porque esta crisis internacional, el primer impacto que tuvo fue elevar el riesgo país y devaluar los bonos en dólares de Argentina. Entonces no sirven como respaldo. Entonces ha golpeado seriamente esta posibilidad de financiamiento, de manera que se encuentra ante un tremendo impasse. Argentina en algún momento va a ir a una devaluación violenta del peso, porque en los países limítrofes de Argentina, con los cuales Argentina tiene un comercio exterior importante, esta crisis internacional financiera ha redundado en una devaluación muy grande del real, también del peso mexicano, pero el real brasileño es la moneda más importante con la que negocia Argentina. Altamira, buenos días, Elizabeth lo saluda. ¿Qué tal, Elizabeth? Más allá del tema cepo, pero también ligado a las restricciones cambiarias,
lo que observamos todos los días. Ayer volvimos a tener datos respecto de la actividad, el nivel de actividad que sigue desplomándose. Ayer los datos de la industria, los datos de la construcción, la economía real sigue estancada, muy lejos de recuperarse. ¿Y esto qué escenario nos plantea para los próximos meses? Este es el punto central. Realmente lo extraordinario de parte de Milei es el nivel de recesión que ha provocado. Aparece una estadística de que hay alrededor de 60.000 empresas pidiendo concurso preventivo de crisis. Este es un eslabón que se va a romper dentro de poco tiempo, porque realmente inclusive salió Paolo Rocca de Techin, sí, esta semana a decir que había perdido el optimismo, etcétera. Bueno, porque ocurre lo siguiente: ¿qué significa la recesión para un capitalista? Que el capital que tiene invertido, que tiene hundido en maquinarias, que tiene hundido en stocks, etcétera, está paralizado, y eso constituye una pérdida extraordinaria. El motivo principal del apoyo de la gran industria a Milei es aquel golpe de diciembre y enero brutal contra los trabajadores, y el propósito de imponer una reforma laboral que es muy negativa. Por ejemplo, se va a poder ahora los trabajadores registrados, los trabajadores que no han sido registrados, las patronales dejan de pagar multa. Eso va a incrementar el trabajo informal. Hay restricciones hay figuras, por ejemplo, que permiten establecer algo que está bastante desarrollado, que es el contrato por factura, es decir, que el trabajador deja de estar en relación de dependencia y protegido por un convenio de trabajo. Es un trabajador independiente con trabajadores a cargo que en realidad no hay relación laboral porque están inscriptos como monotributistas. Exactamente. Mire, es la reforma laboral que impuso Bolsonaro en Brasil, que llega al extremo del contrato individual, es decir, la destrucción del derecho laboral. Estas cosas tienen iluminado a los grandes capitales. Les parece una cosa absolutamente maravillosa y toleran, por lo tanto, esta recesión industrial. En algún punto se va a producir, digamos, una ruptura, porque el punto central es que Milei ha incrementado la deuda del Tesoro realmente también de una forma catastrófica. 12.000 millones el equivalente a 12.000 millones de dólares cada mes. La deuda ha aumentado 70.000 millones de dólares equivalentes a la deuda, equivalentes no en dólares sino en pesos, lo cual es insostenible. Es decir, el temor de levantar el cepo es que haya una estampida general de los titulares de bonos hacia el dólar. Entonces esta situación es explosiva. En algún momento la desconfianza en poder recuperar sus capitales va a provocar una estampida. Clarísimo, lo dice Jorge Altamira. Gracias, Jorge, por estos minutos aquí. Muchísimas gracias, hasta luego.